Oye bien, aquí la pregunta, porque hicimos una lectura en base a una pregunta, a una trama. Y la trama aquí con esta pregunta era, dice que me ama, ¿será verdad? Bueno, yo te invito a que mires el video y que tú mismo o tú misma te des cuenta o descubras aquí si verdaderamente te ama o no te ama. Te vas a quedar con el ojo cuadrado. Así que rueda ese video. Como te leo el tarot gratis. Hola, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Espero, aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a ver entonces esta lecturita para el día de hoy para todos ustedes, pero vamos a trabajar hoy con una pregunta. Vamos a hacer aquí una pregunta para ustedes a través de estas cartas y en base a eso vamos a tomarlo como una trama en este caso, ¿no? Y vamos a ver de qué se trata todo esto. Dice que me ama. ¿Será verdad? Bueno, mira, sí, a veces uno lo duda, ¿verdad? Porque muchísimas veces uno dice las cosas, pero hace otras. Uno dice algo, pero lo echa a perder con las acciones. Hay un dicho que dice que las acciones hacen corazones. Y si de verdad esta persona te ama, pues que lo demuestre. ¿Será que verdaderamente tú tienes la duda porque no te demuestra realmente todo lo que dice que te ama? Pues entonces vamos a ello. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a tomar un poquito de café. Mm, está muy rico ese cafecito, un cafecito con leche. Y vamos a ver entonces aquí qué nos quieren decir las cartas. Si tenemos que sacar más algunas oráculos para matizar esto, pues lo haremos, ¿ok? Vamos entonces a ver lo que nos dicen estas carticas. Déjame mezclarlas bien. Que las acabo de sacar. No las había mezclado. Así que las voy a mezclar. Entonces, ahora sí, vamos pues y empecemos. Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento. Entonces, dice que me ama. ¿Será verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escudriñar, investigar, buscar, hacer un escaneo en su mente y ver exactamente qué es lo que piensa ahorita. Por lo menos qué piensa ahorita de ti o qué piensa de todo esto, de la relación, de ti, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver. Wow, mira, oye, tú tienes dudas, hágame el favor. Pero, ¿qué más será lo que tú necesitas que esta persona te demuestre para que tú puedas tener la idea fija o para que tengas o no tengas dudas de que verdaderamente esta persona te ama? Mira cómo está su mente. Una persona que sí o sí quiere entrar, una persona que está lista para entrar a la relación en caso tal de que ustedes no estén juntos. Y mira aquí, que como queriendo venir a entrar por esa puerta grande, por la puerta principal, por la puerta del amor para ti y trayéndote hasta una corona de laureles energéticamente hablando, en donde te va a hablar de todas sus aventuras y desventuras, todo lo que pasó y no pasó fuera de tu vida. Y si es una persona que ahorita está contigo, pues no te quepa la menor duda que esta persona verdaderamente te quiere y te quiere suficiente y bastante. Sí que te lo tengo que decir. Esto es para aquellas personas de un pasado, que tienen un pasado atrás, que están esperando y viendo a ver qué pasa y preguntan si me ama ese pasado. Para las personas del presente, si ahorita la persona que tienes contigo te ama y si es una persona nueva que vas a empezar a conocer o que estarás conociendo, esta persona te va a querer con muchísimo candor, con muchísimo amor, con muchísima sí o sí, como dice esta carta, ¿no? Esta es la carta del sí o del sí. Ok, esta es la parte de su mente. Entonces eso hay que celebrarlo con otro poquito de café. ¿Cómo está su corazón? Esto es su mente. Mira lo que está. Esta persona está más clara que tú. Esta persona está clara de que te quiere. A lo mejor tú no estás tan claro, tan clara de que esa persona te quiera, pero esa persona sí que lo tiene claro.
Vamos a ver su corazón. Mira, es cierto, y aquí lo estamos demostrando. Aquí entiendo por qué tú preguntas si esta persona todavía te ama, porque es una persona que no lo demostraba tal cual, una persona que le costaba mucho demostrar sus sentimientos, una persona que se metía en su bola transparente de cristal y disimulaba quizás todo lo que sentía o te hacía ver que todo lo había soltado o a lo mejor estando ustedes cada quien por su lado, esta persona hace de cuenta que es muy feliz, que está queriendo demostrarte que de verdad no le importa, pero verdaderamente esta persona ahora es cuando más te quiere y mira la carta que sale. Mira la carta del inicio del amor, lo que esa persona tiene en su corazón guardado. Es que tú te crees que esto es que un vacilón. Tú te crees que esto es que esta persona está jugando contigo. Pues déjame decirte que no, en absoluto. Te lo tengo que decir y lo tengo que hablar con muchísima, digamos, contundencia, con fe de que esto es así, porque las cartas así me lo están hablando. Así que no tengas miedo, no, no tengas dudas de que esta persona verdaderamente siente por ti muchísimas cosas. Que lo quiera disimular o que eso sí tiene como todo en la vida, cada quien tiene sus defectos y sus virtudes. Y uno de los defectos que pueda tener esta personita es que se disimula todo, se traga todo, no es cariñosa, no es así como melosa, dicharachera, que, ay, no, es una persona bastante seca, yo diría en todo caso, ¿no? Pero tiene sentimientos, te lo tengo que decir. Si dice que te ama, es porque verdaderamente te ama. Vamos a ver aquí su actuación. Mira, quiere hacer realidad un sueño que tiene. Mira cómo le salen cartas de copas. Es una persona que quizás justamente está pensando en cambiar un poquito su actitud porque eso te está haciendo mucho que pensar. Y eso es, le está como haciéndose sentir culpable o sintiéndose con remordimientos esta persona ahora, pero quiere realizar o hacer realidad un sueño que tiene muy grande. Y mira, y qué quiere decir esta carta? Esta carta quiere decir que esta persona ha estado pensando exactamente como tú le has querido. Y en base a eso, también está retribuyendo y está mandándote también la misma vibración que tú tienes, la misma vibra que tú tienes. Aquí no hay duda. A mí me preguntan, me muestran estas cartas así y me dicen, esta persona está preguntando si este fulanito o esta fulanita la quiere o lo quiere. Y yo te diría con toda la razón del mundo. Claro, yo que definir qué es esto, qué es esto y qué es esto. Vamos a ver ahora la energía, la tendencia de la energía. Mira, que aunque no tenga sentimientos esta persona, perdón, aunque no tenga por ahora intenciones de tomar decisiones, esta persona te está queriendo como nunca. Se siente bastante mal, se siente culpable o se siente como quien dice que le está haciendo falta ese algo que se llama estar otra vez en calor familiar. Si es que ustedes han terminado, por ejemplo, siente que aquí le hace falta algo, que aquí tiene que poner, aquí hay algo que hay que trabajar y sí lo va a hacer de hecho. Pero te voy a decir, aquí no hay ninguna duda. Aquí esta persona te quiere y punto. Esta persona te quiere y mira esto. Está tomando grandes decisiones y quiere arriesgarse de nuevo, otra vez a la relación en caso tal de que ustedes estén separados. Te lo repito de nuevo porque aquí yo no sé si estamos hablando de un pasado o de un presente, o quizás de alguien que estás empezando a conocer. Lo cierto es que sí, no hay la menor duda. Eso sí, los resultados que tú puedas tener son resultados que se van a hacer un poquito lentos, que no es ya ya, eso es poco a poco, pero mira cómo va evolucionando todo esto. Así que esto es una verdadera maravilla. Y dice,
Lo que pasa es que quizás tú has tenido una gran desilusión y eso es lo que esa persona piensa, que a lo mejor tú has tenido una gran desilusión porque es una persona que no es expresiva, una persona que quizás dice que te ama, pero como que tú no le ves el queso a la tostada. Claro que te ama. Que a lo mejor no sabe cómo demostrarlo. Eso podría ser. Pero de que te ama, esta persona te ama. Sí que te lo puedo decir. Y dice, quiero recomenzar la relación contigo. Esto es aquí justamente con estas dos cartas. En caso de tal de que no esté contigo, esta persona quiere recomenzar de cero y ya lo vimos aquí con este loco. Esta es la carta de la figura y esta es la carta de la escritura. Así que te lo vuelvo a repetir. Vamos a ver entonces un mensajito canalizado. Vamos a ver dos mensajes por aquí. Empezamos primero con este y dice, mira pues, me fui porque sentía que ya no te amaba tanto. Ya lo he superado y he aclarado. Claro que sí, y por eso es que dice que te ama. Sí, señor, es porque no lo tenía muy claro y ahora por circunstancias de la vida lo está empezando a ver, lo está empezando a notar. Y aquí dice, su emoción con alguien quizás terminó, ahora quiere volver a donde tú estás. Pongámosle también que haya sido una persona que se haya ido y que te dio una gran desilusión y que resulta que se fue con alguien, pues eso se terminó y ahora mira lo que viene. Ahora todo lo demás ya lo sabes. Así que ahí te estoy dejando yo con esa lecturita, no sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Así que disfruta esta lectura, por favor.